Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de dinámica de movimiento circular. Para eso vamos a volver a retomar el mismo problema que hicimos la clase anterior, ¿ya? Y después vamos a continuar con dos problemas más. Y eso va a ser simplemente la clase de ejercitación de lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque siempre, en todas las evaluaciones que han habido en los cursos, por parte de coordinación, se dan cuenta que es en este problema donde la gente más errores comete por los conceptos en sí, le tienen miedo al movimiento circular, a aprenderse una ecuación más. Entonces vamos a profundizar nuevamente, vamos a conversar más profundamente, ya que recuerden que la última clase la tuvimos el día jueves pasado. Tuvieron todo un fin de semana o no todo el fin de semana para poder ejercitar, ver la clase nuevamente, tomar los apuntes necesarios y decir ya por lo menos me manejo en esto. Entonces ahora vamos a ver si realmente manejan el concepto y ya son capaces de entender la plenitud del problema. Pues vamos a partir con el de la clase pasada para que agarren más confianza y así cuando aparezca algo nuevo no tengan ningún problema. Tenemos esta persona en el cual está en un juego mecánico. Este juego es un tambor que va girando en torno a sí mismo. Por lo tanto, en esas vueltas que va generando una aceleración de tal forma que el cuerpo tiende a irse hacia afuera. O realmente no se va hacia afuera, sino que el cuerpo quiere seguir su movimiento, pero choca con la pared. Esta persona, al girar, visto desde arriba, acá está el tambor, aquí vamos a poner a la persona. Esta persona, al girar, trata de salir hacia acá, porque los cuerpos tratan de mantener su movimiento uniforme. Pero hay algo que lo obliga, que es la pared, a mantenerse en esta forma, girando con él. Hay una fuerza de contacto ahí que lo obliga. Entonces, esa es la sensación que nosotros tenemos. Y nosotros estamos diciendo mal decir que el cuerpo sale disparado hacia afuera por una fuerza, porque no hay una fuerza hacia afuera, sino que el cuerpo, si yo quito el tambor mágicamente, si yo hago desaparecer el tambor, el cuerpo lo que va a hacer es seguir un movimiento rectilíneo. Es como si se corta la cuerda, se va a salir. Pero es porque viene con una velocidad inicial. Pero hay algo que es esta pared de contacto que obliga a que el cuerpo gire. ¿Ya? Pero era profundizar eso, que uno piensa y dice, no, pero que hay algo que lo empuja hacia afuera. No, no hay nada que lo empuje hacia afuera, es el cuerpo que trata de mantener su velocidad constante. Trata la primera ley de Newton, si no hay fuerza externa, entonces va a mantener su movimiento. La gravedad no cuenta porque va hacia abajo, en el plano, va hacia adentro de la hoja, del dibujo. Entonces esta persona, muy común que la gente se equivoque primero y piense que hay una fuerza externa que lo empuja hacia afuera, realmente no hay una fuerza. Esa fuerza centrífuga que le llaman, no existe. Y ahí uno entiende y dice, ¿verdad? Entonces no existe una fuerza centrífuga, es simplemente que el objeto quiere mantener su movimiento. Pero sí hay algo que lo atrae, así que podemos decir que no es que lo atraiga, sino que choca que es la pared de contacto y genera una aceleración centrífuga. Una aceleración centrípeta, disculpa. Estaba pensando en centrífuga. Entonces, visto desde arriba, o no, ni siquiera visto desde arriba, sino que visto como está el dibujo, vamos a seguir los pasos. El primer paso, ¿cuál era? ¿Alguien me lo puede decir? Que siempre hay que hacerlos en estos tipos de problemas. ¿Alguien? Diagrama de interacción. El diagrama de interacción. ¿Y en qué consistía el diagrama de interacción? Pueden escribirlo o decirlo. ¿En qué consistía? Hacia grandes rasgos para ver si entendieron. Así la única forma que puedan ustedes ser corregidos. Que ver las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. No, porque alguien, pero antes de decir que no, ¿alguien más tiene algún otro concepto de diagrama de interacción? ¿O alguien puede decir qué entiende por diagrama de interacción? Ya, entonces, subiendo ahí
Aquí el compañero dice que el diagrama de interacción es para ver las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si queremos centrarnos en las fuerzas, es lo que es la lista de fuerzas y el inventario de fuerzas y lo que es el diagrama cuerpo libre. Pero el diagrama de interacción se preocupa de los objetos. ¿Ven que es sumamente importante? Porque hasta esto se lo pueden preguntar. Si fuese una pregunta como en un control o en un laboratorio, es simplemente centrarse en los objetos que interactúan entre ellos, no las fuerzas, sino que los objetos. ¿Cuántos objetos hay en este dibujo? Mientras más, por si acaso, son respuestas muy rápidas, mientras más se demoran ustedes en contestar, más se me demoro yo en avanzar. ¿Alguien? La persona y el tambor. Ya, vamos a poner entonces acá la persona. Vamos a ponerlo como persona. Y tambor. Entonces tenemos esos dos objetos. ¿Alguien más quiera aportar? ¿O solamente vamos a considerar esos dos objetos? Y la Tierra. Ya. Por si acaso, nuevamente estoy diciendo, esta clase como no es materia, sino que es resumen, la voy a hacer de esta forma. Voy a preguntar mucho a ustedes, por lo menos en el primer problema, porque ya lo hemos visto en la clase pasada y es la única forma de yo corroborar que están entendiendo de alguna manera este concepto, porque va a entrar en la prueba después. Y si no son así como corregidos ahora, siempre van a pensar que están bien. Entonces ya, son la persona, el tambor y la tierra. Vemos a la persona, hay un tambor y está la tierra. Ahora tenemos que poner cómo interactúan entre ellas. Habíamos dicho que cuando eran de contacto es una línea continua y cuando no es no contacto, una línea discontinua. El segundo paso, ¿cuál es? De este modelo. Inventario de fuerza. El inventario de fuerzas. ¿Y en qué consiste, en resumen, así lo más resumido, o en una palabra, el inventario de fuerza o en dos? O el resumen de qué significa el inventario de fuerza. Como hacer un listado de las fuerzas que existen, no sé, como el listado de Ya, las fuerzas. es un listado. ¿Y qué fuerza? ¿Cómo vamos a ver cuántas fuerzas son? Depende del diagrama de interacción. Ya, y eso es lo más importante. El listado depende o necesita del diagrama de interacción. Y este es el error más común que cometen en las pruebas o cuando son evaluados, que la cantidad de fuerzas que están listando no son las mismas que el diagrama de interacción. Ahí está el error. Cuando ustedes le dicen el modelo y empiezan a escribir acá, mucha gente pone 1, 2, 3 y aparece una cuarta fuerza. Entonces está mal, porque el número de fuerzas no coincide con el del diagrama de interacción. Si hacen aparecer una acá abajo, tienen que hacerla aparecer en el dibujo, en el paso 1. Y si no lo pueden hacer, es que no existe, así de simple. Como tenemos 3, tienen que haber solamente 3. Va a ser la fuerza de la persona, o no, aquí hay que centrarse ahora. ¿Cuál es el objeto que vamos a estudiar? ¿El tambor, la persona o la tierra? ¿Cuál va a ser? ¿Y por qué? Yo creo que nos tenemos que centrar en la persona, ¿Por qué? porque nos dan su masa, entonces si nos dan la Ya, masa es porque tenemos que ver las interacciones con ese cuerpo ya. Es y una buena acotación. Siempre que tengamos un problema con muchos objetos, pero si a uno de ellos los dan la masa, puede ser que ese sea el central. Pero ¿qué pasa cuando los dan muchos objetos y todos tienen masa? ¿En cuál los vamos a centrar? Para eso los centramos como en el que está en el movimiento más especial, el que queremos centrarnos en su movimiento. El tambor se mueve
en el eje, no se va a mover de ese eje, va a siempre girar con una velocidad angular que me la dan. Esa velocidad está acá, W. Pero es la persona la que tiene el movimiento especial en este problema, porque la persona tiene un movimiento circular. Entonces los vamos a centrar en la persona. También depende del problema que te digan en cuál tienes que centrarte. Pero si no, va a ser la persona. Entonces las fuerzas actúan sobre la persona. ¿Por qué dije esto? Porque sé el orden, que va desde el tambor a la persona, no de la persona al tambor. Ese también es un error que la gente comete, que cambia estos órdenes. Pero siempre son las fuerzas externas del objeto que no estamos estudiando al que estamos estudiando. Estamos aplicándolo, por eso esa flecha, estamos aplicando sobre el objeto que estamos estudiando. Por eso es tan importante saber a dónde lo vamos a centrar. Y es de contacto. Después tenemos el peso de la persona. ¿Cuál es la notación que usamos para el peso acá? Sí. Pongámosle peso nomás, P. El peso de la persona. Y está una más, que es el tambor. Fíjense que el peso del tambor no me influye. Por lo tanto, si elimino ese, tengo que eliminarlo de acá el diagrama. Es lo que estaba conversando. Que estamos solamente centrándonos en la persona. Uno puede eliminar y puede agregar, darse cuenta por medio del paso siguiente que falta una fuerza o sobre una fuerza, pero tiene que corregir el paso 1. Entonces tenemos el peso, que es la masa de la persona por la aceleración de gravedad, y la fuerza. El tercer paso, ¿cuál era? El tercer paso del modelo, la predicción de AC. ¿Qué significa AC? De la aceleración centrípeta puede ser, ¿ya? Predicción de la AC. ¿Alguien más? ¿O están todos de acuerdo con que el cuarto paso es la predicción de la aceleración? El tercer paso, disculpe. SL. DCL. ¿Qué significa DCL? O DLC, como los videojuegos. DCL, ¿qué significa? Una suscripción por pago. Diagrama de cuerpo libre. Y en resumen, significa diagrama de cuerpo libre. Pero a grandes rasgos, si algún niño chico se le acerca y le pregunta ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo lo pueden decir con palabras muy simples? Si ustedes son capaces de explicarlo con palabras muy simples, que realmente entendieron lo que es. Si no son capaces de explicar algo, es que realmente no lo entendieron. Hay un dicho que dice, cuando uno enseña, realmente ahí aprendió el concepto. ¿Qué es el DSL? ¿Alguna idea? ¿Resumen? A grandes rasgos, en resumen en 2 palabras. ¿Qué sería para ustedes el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas que actúan, pero vistas de manera gráfica. ¿Ya? Ahí alguien dice que las fuerzas que actúan, pero vistas de manera gráfica. Sí, es una representación gráfica, un dibujo, en el cual representamos todas las fuerzas anteriores del paso 2, aplicadas en el objeto. El dibujo de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto. En 3 palabras, dibujo, fuerza, objeto. Entonces tengo que centrar, como muy bien dicen, el objeto, y como lo tengo que centrar, tengo que poner las coordenadas, porque está centrado. Es el origen, es el alfa y omega, está en el punto más importante del universo, en el 0, 0. Y ese objeto actúa, yo sé que en este problema, 2 fuerzas. El peso, que siempre va hacia la Tierra, en este caso hacia abajo, y otra fuerza que va a ser la de contacto, que puede ir
para acá, para acá, para arriba, para allá, para allá, para allá, para cualquier lado. Y ese es nuestro primer paso, es como decir hacia dónde va. Imaginemos que va para allá. Esa es la fuerza de contacto. Es simplemente eso. Y hay que hacer un dibujo con toda la fuerza. La que nunca se puede equivocar es el peso. El peso siempre va para abajo. La duda está con las demás fuerzas. Las tensiones tampoco, porque van en la dirección de la cuerda. El cuarto paso está dentro del tercero. Es verificar y pensar que lo que estamos haciendo está bien. Nada más. Es corroborar. Y para eso los tenemos que preguntar. La persona, ¿qué le va a pasar a la persona? Que va a tener un movimiento circular, ¿sí o no? Por lo tanto, si tiene un movimiento circular uniforme, va a aparecer lo que entendemos como aceleración centrípeta, ¿sí o no? Porque para que sea movimiento circular, tiene que haber aceleración centrípeta. Por lo tanto, va a haber una dirección que va a haber una aceleración centrípeta. ¿Hacia dónde va la aceleración centrípeta en este caso? Opciones. O va para acá, o va para allá, o va para allá, o va para acá, o en una diagonal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat? ¿Hacia dónde va la aceleración centrípeta? Perpendicular a la persona. ¿La 1 o la 2? Así en el dibujo que puse yo. 1, 2. En ese caso, el 1. Ya, y cómo tú, así que quiero preguntarte a ver, como tu perspectiva, ¿cómo tú sabes o qué es lo que tú te fijas para saber si realmente va para allá? En la posición de la persona. Ya, voy a poner el dibujo desde arriba. Acá está el tamborcito y acá está la personita. Ahí. ¿Cómo tú sabes que la aceleración va, tú dijiste, hacia acá? ¿Por qué? Porque siempre apunta al centro. Bien, y esa es la definición de aceleración centrípeta. Siempre la aceleración tiene que apuntar hacia el centro de la circunferencia. Como el movimiento de la persona va para ese lado en el dibujo, uno lo puede ver así, entonces la aceleración va para acá. Si la persona estuviera en este lado, iría para el otro lado. Pero siempre va apuntando hacia adentro. Entonces, por eso podemos saber que va en esa dirección. Pero alguien puede decir, pero ¿y cómo yo sé que no va para acá o para acá en los diagonales? ¿Cómo yo me aseguro que va perpendicular y no hacia un poco hacia arriba, un poco hacia abajo? Porque el círculo, el movimiento que se forma el círculo, es justo en este plano. No tambalea hacia arriba y hacia abajo. Si los dijera que hace como una oscilación, ya sería distinto el problema. Porque el círculo oscilaría. Pero como se mantiene estable, porque los dicen que se mantiene estable, entonces es perpendicular. Por lo tanto, va a haber para acá una aceleración centrípeta. Pero ¿y para arriba y para abajo qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al objeto en las direcciones arriba y abajo? ¿Se va a mover? En este problema, ¿la persona se movería para arriba o para abajo? No. ¿Por qué no? Al primer problema los dicen que no. Así le dice que el niño va a girar con tal velocidad angular que se va a mantener estable. Se va a quedar pegado. Por lo tanto, como no se va a mover para arriba y para abajo, la suma de estas fuerzas verticales me tiene que dar 0. Y ahí está el problema. Que tenemos una que es la verde, pero no tenemos ninguna que va hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza F está mal puesta. ¿Por qué está mal puesta? Porque tiene que tener una componente, ya sabemos que tiene que tener una componente que va hacia acá,
que es la de la aceleración centrípeta. No puede ir para acá porque si no nos genera la aceleración centrípeta. Pero tiene que ir hacia arriba un poco. No puede ir hacia abajo ni tampoco acá. Tiene que ir un poco hacia acá. ¿Por qué? Porque va a tener una proyección en el eje Y que va a hacer que se aniquile con la AP para que dé cero. Y es el cuarto paso, es pensar. Todo este pensamiento es hacerlo para decir de mejor manera dónde está. Y es la parte más difícil, es verificar ese vector. El quinto paso es simplemente las ecuaciones. Escribir las ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones? Van a haber dos ejes. Suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X. En Y, ¿cuáles son las fuerzas? Va a estar esta componente, ¿ya? Esa componente de la fuerza de contacto, que la podemos escribir como F sub I, que entendemos que se refiere a la componente I, o también podemos decir que en cierta manera es la fuerza de roce, porque va en contra del movimiento de caer del objeto. Yo soy más partidario de escribir F de I, porque no hemos hablado muy profundamente de lo que es la fuerza de roce, menos el peso, que es mg. Y en el otro lado, en el eje X, solamente tenemos una, que tenemos la fuerza en X. Ahora, ¿cuánto me tiene que dar la fuerza de las sumas en Y? 0. ¿Por qué me da 0? Porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Sigue en su posición inicial. No hay aceleración. La aceleración es 0, por lo tanto, la masa por aceleración es 0. ¿Por qué no acelera? No acelera hacia arriba, hacia abajo. Y en el X, en el eje X, se forma un círculo. Y eso me metan sobre la cabeza. Como se forma un círculo, me da aceleración, pero no es cualquier aceleración, es la aceleración centrípeta. Y la definición de aceleración centrípeta, ¿cuál era la fórmula? Y volvemos para atrás a todas las clases y les dije, memorícense esta, por lo menos, es esta definición que está acá. Estas que están acá. Y tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos? Una depende de la velocidad angular y de la otra de la velocidad lineal. Vamos a escribirla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Aceleración centrípeta es igual a b cuadrado partido en r, o lo que es omega cuadrado partido en r. ¿Y de qué va a depender? De la pregunta. Si me dan la velocidad angular, ocupo esta. En este caso me la dan. Si me dan la velocidad en ese punto, que es la lineal o tangencial, ocupo esa. Y si me dan la aceleración como valor centrípeta, ocupo la dejo así. En este caso, como me dan la velocidad angular del objeto, del tambor, me dicen a cuánto está girando, yo puedo decir que la fuerza en X va a ser igual a la masa por velocidad angular al cuadrado por R. Y ahí tengo la solución, porque fíjense, puedo calcular la fuerza en X, porque tengo la masa, tengo el radio, tengo la velocidad, y puedo calcular la fuerza en Y, porque tengo la masa y el peso. Por lo tanto, puedo calcular la fuerza total, por Pitágoras, del triángulo. Tengo la componente en Y, tengo la componente en X, seno, coseno del ángulo, y puedo calcularla. Y ni siquiera necesito los ángulos, porque por definición, el x al cuadrado más y al cuadrado en raíz me da el f. Yo obtengo el valor del f. La moraleja es que siempre vamos a tener en movimiento circular un eje que forma el círculo y en otro no. Y ese en el círculo es el que vamos a usar la aceleración centrípeta. Y en el eje que no, va a dar 0.
no hay aceleración. ¿Ya? Nos dicen después que... ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. De arriba. ¿Por qué la fuerza iba hacia la izquierda? O sea, entiendo por qué va en diagonal, pero hacia la izquierda, ¿o eso da lo mismo? No caché muy ¿Por qué bien va eso. para acá y no va para allá? Sí, Porque visto desde arriba, este dibujo visto desde arriba, la persona está acá. El círculo está acá. Y la persona está acá. En este dibujo. La aceleración centrípeta, ¿hacia dónde va siempre? hacia el centro. Hacia el centro. Entonces, la única forma que vaya aceleración centrípeta hacia allá es que hay una fuerza que vaya hacia allá. No puede ir la fuerza hacia acá. Ah, ya, sí. Ahora le Porque si no, encontré la la aceleración analogía. centrípeta iría para el otro lado. La aceleración siempre Sí. va en la misma dirección que la fuerza. Ok. Gracias, profe. Entonces, el segundo problema nos dicen que dice construye el modelo, ya lo hicimos. Y nos dice que calculemos la fuerza, pero no podemos porque no los dan valores. No los dicen M, R, es dejarlo. Es dejar simplemente las ecuaciones. Podríamos seguir, miren, podríamos seguir. Porque sabemos que F, el F total, la magnitud de F, va a ser igual a ¿qué? Va a ser por... Vamos a hacer el dibujo primero para que no se pierdan. En esta parte de acá, yo tengo dos componentes. Tengo la componente en X, que es la Fx, y tengo la componente para arriba, que es la Fi. Por lo tanto, yo puedo calcular por Pitágoras, porque hay un triángulo, el F total. La magnitud del F total va a ser el Fx al cuadrado más Fi al cuadrado. Y tengo el Fx. El Fx es m cuadrado omega a la cuarta r cuadrado, porque están al cuadrado, más el Fi, que si lo despejo me da m cuadrado g cuadrado. Por lo tanto, lo que me preguntan es calcular el F. Va a ser simplemente, puedo sacar el m para afuera, omega cuadrado r cuadrado más g cuadrado. Y ahí está. Obtuve el valor, no lo tengo porque no me dieron G lo tengo. G es 10, el R no me lo dan y el W no, pero si me lo dieran, lo puedo calcular inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Y ahí uno puede hacer análisis. ¿Qué pasa si el radio es más grande, si el radio es chica, si la velocidad va más rápido, si va más lento, gira más rápido, gira más lento? Pero se puede calcular. Y después en el segundo problema los dan ciertos valores. Le dice que los dice que gira a 1200 revoluciones por minuto. Entonces los dice los RPM, que son 1200. Y tenemos que entender que una revolución es una vuelta. Y una vuelta recorre 2pi. Por lo tanto, si son 1200 vueltas, son 1200 por 2pi dividido en el tiempo, que son 60 segundos, porque lo dice por minuto. 60 segundos. Y ahí calculamos la velocidad angular. ¿Ya? También pueden aparecer términos que no hemos hablado muy bien, pero menos mal que me acordé. Términos como frecuencia, qué tan frecuente es algo, o el periodo. Frecuencia, como el nombre lo dice, es como la cantidad de veces que algo se repite. Es su frecuencia, es como si yo mirara por la ventana y veo pasar la misma micro cada cierto tiempo. Es la cantidad de veces que yo veo pasar ese objeto. Mientras que el periodo es el tiempo que transcurre para que pase de nuevo el objeto. Ejemplo, con la mayoría de las ciudades las micros son frecuentemente, pasan cada cierto tiempo, uno se sabe su horario, o los colectivos, y dice, esta micro pasa a tal hora. Entonces, conocemos el periodo del tiempo
a la que transcurre. Podemos saber cada media hora, o pasa cada una hora, o pasa cada 15 minutos. De ahí viene el periodo lunar, el periodo menstrual, que son periodos de tiempo que son repetitivos, que cumplen cierta frecuencia. Más o menos, pero la cumplen. El periódico es una revista que llega todos los días en la mañana. De ahí viene el nombre de periódico, porque es algo que viene con el mismo tiempo. Eso, ¿para qué nos sirve? Porque como este movimiento es circular, el niño va a pasar exactamente por el mismo punto, pero en diferentes tiempos y con una cierta frecuencia. Si su mamá estuviera afuera sacándole fotos, va a saber cada cuántas veces pasa en un determinado tiempo, que es la frecuencia. Pero también puede saber cuánto se demora en dar una vuelta, el periodo, el tiempo. El periodo se escribe con una T mayúscula porque es un tiempo muy especial, y la frecuencia con una F. El periodo, como es el tiempo, acuérdense de la definición de velocidad. Velocidad, distancia partido en el tiempo. Entonces, el periodo que es un tiempo sigue siendo un tiempo, va a ser la distancia que recorre en una vuelta para volver al mismo punto, 2pi, partido por la velocidad, que en este caso es la velocidad angular. Y esa es la definición del periodo. El periodo, si es que me lo lleguesen a preguntar, pero por ahora no, pero para aprovechar un poco, el periodo va a ser simplemente la distancia que recorre, una frecuencia que vuelve al mismo punto, 2pi, el movimiento circular, partido por su velocidad, que en este caso es velocidad angular. Y la frecuencia es 1 partido en el periodo, que lo podemos escribir reemplazando ahí. Y podemos calcular ese problema. Ahora lo vamos a centrar en el segundo, que este está entretenido. Y ojalá es que contesten rápido porque así podemos avanzar. Y también para que vean si ustedes se están equivocando. Si no se preocupen en equivocarse, prefiero mil veces que se equivoquen acá que en una prueba. Aprovechen el tiempo. Ya, tenemos este juego mecánico, ¿sí? ¿Alguna duda? Ah, ya. Tenemos este juego mecánico de una persona de masa M, que está acá, la personita morada, que se encuentra sentada en un asiento de esta rueda vertical. La rueda es una noria, por si acaso, esto se llama norias, y va girando. Esta persona llega al punto más alto y después baja. Y está justo sujeto en ese punto de la rueda. La velocidad es una velocidad constante angular y el radio es R. Y hay dos puntos, el punto P y el punto S. ¿Ya? Nos dicen que en la posición P la persona se encuentra en el punto más bajo del movimiento, ¿sí? Y en la posición S a la misma altura de la base, que está a la misma altura de la base de la rueda. Aún no me pescó. Ay. Antes de leer las preguntas, vamos a hacer los pasos. ¿Cuál es el primer paso? Diagrama de interacción. Ya, el diagrama de interacción. ¿Cuántos objetos hay? ¿Cuántos? Creo que 3. Ya, está la persona. Vemos que está la persona ahí sentada. El asiento. La tierra. Porque la rueda no está tocando a la persona. Es el asiento que está anclado a la rueda a que está tocando a la persona. Lo estamos centrando aún en la persona. Segundo paso, ¿cuál es? Aunque sea repetitivo. Diagrama de interacción. O sea, de diagrama, inventario de fuerza. Inventario de fuerza, ¿ven? Inventario de fuerza. ¿Cuántas fuerzas son? 2. El peso. Y la fuerza del contacto con la silla. El asiento hacia la persona. 3. Paso 3. Diagrama de cuerpo libre.
diagrama de cuerpo libre, DCL, que era centrar el objeto en los ejes X, Y, y centrar las fuerzas que nombramos. Primero está el peso, que siempre va hacia abajo, y falta uno más, que es el de la fuerza. Sabemos que esta fuerza tiene que originar en cierta medida la aceleración centrípeta. Por lo tanto, tiene que ir apuntando por lo menos en primera instancia hacia el centro de la circunferencia. Pero el problema es que no sabemos dónde está el centro de la circunferencia, porque hay dos puntos distintos, el P y el S. Entonces vamos a hacer primero el diagrama de P, y ahí tiene todo sentido, punto P, porque van a ser dos puntos distintos. Porque dependiendo de dónde están, es hacia dónde apunta el centro de la circunferencia. Ahí se da uno cuenta que tiene que fijarse en este detalle. ¿Hacia dónde va el centro de la circunferencia si estoy en el punto P? Para arriba, creo. Para arriba. El centro apunta hacia arriba. Pero, entonces, ahora viene la pregunta, vamos a dejarlo hacia arriba, vamos a decir ya, la fuerza va en esa dirección. El cuarto paso es verificar ahora que esté todo correctamente. Primero, hacia los lados el objeto acelera. No es que se mueva, sino que acelera. Con una aceleración tangencial. Y para eso hay que leer lo que dice acá. Y dice que tiene velocidad angular constante. Al ser constante, la única aceleración que existe es la aceleración centrípeta. No hay aceleración hacia los lados. No hay. No existe la aceleración tangencial. Por lo tanto, en el eje X me tiene que dar 0 y coincide. Coincide bien el modelo. Pero en el eje Y sí hay una aceleración porque forma un círculo el movimiento. Entonces, ¿coinciden los vectores? Está bien. Tengo que fijarme que el F sea mayor que el P, el tamaño, porque tiene que representar que gana sobre P y el total va hacia arriba, hacia el centro, porque si no, si los dos midieran lo mismo, si los dos valen lo mismo, me da 0. Y si me diera 0, quiere decir que no hay aceleración en ese eje centrípeta. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, como viendo que coinciden los valores, hacemos el paso 5. Las ecuaciones. La suma de fuerzas en X es 0, no hay fuerzas. Y la suma de fuerzas en Y va a ser F menos P igual a la masa por la aceleración, WR. Tengo el peso, puedo calcular F. Puedo calcular ahí su valor. Esa fuerza F en este caso, como va hacia arriba, podemos decir en cierta manera que es la normal, porque es perpendicular al piso, solamente en este caso, y que no hay fuerza de roce, podríamos decirlo, en ese punto. Ahora hacemos el punto S. Para el diagrama del punto S hay que hacer ahora todo el paso, hay que hacer el paso 3, 4 y 5 para el otro punto. Para el punto S, tenemos el peso, nuevamente que va hacia abajo, siempre el peso va hacia abajo, pero en el punto S, el centro va hacia el lado derecho. Por lo tanto, la fuerza F tiene que ir hacia el centro. Pero puede ir corrida, habíamos dicho que podría ir corrida, dependiendo de qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos que se cumpla. Vamos a considerar primero que va hacia acá.
es nuestra suposición. El paso 4, tenemos que ver si verifica esto. Sabemos que la aceleración va en este eje, que va para acá. La F está bien. Pero en el eje Y no hay aceleración en ese punto. No hay aceleración ni para arriba ni para abajo. En el otro iba para la derecha y la izquierda, en el X, ahora en el Y. Por lo tanto, tenemos que considerar que esta F, voy a escribirla de nuevo, ese vector F no puede ir perfectamente perpendicular, tiene que ir así. Porque una componente me va a dar la aceleración centrípeta y la otra va a tener que aniquilar el peso para que no haya aceleración tangencial. Profe, y en este caso, ahí el peso sería más grande, ¿cierto? En este caso, el peso no puede ser más grande que el FI porque no hay aceleración. Acuérdate, en este punto, en este punto acá, verdad. no hay aceleración tangencial, tiene que dar 0. Sí, mala mía. Entonces, escribo las ecuaciones. Ahora escribo el paso 5, que serían las ecuaciones, y voy a obtener dos ejes. Suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. En X me va a dar solamente la fuerza en X, y eso va a ser la masa por la aceleración, que es omega cuadrado de R. Pero en Y me va a dar la fuerza en Y menos el peso igual 0. Y ahí tengo las ecuaciones. ¿Qué pasaría si tengo exactamente el mismo problema, pero el punto lo hago acá? Con un cierto ángulo. No lo hago en los extremos son súper fáciles, arriba, abajo, al derecha, izquierda. Sino que lo hago en uno de los, en un ángulo. ¿Qué va a pasar con los ejes X y? Si yo hago los ejes X y acá, ¿tiene sentido decir cuál va a ser 0 y cuál no? ¿Cuál eje me tiene que dar 0 y cuál me tiene que dar no 0? No tiene sentido, porque los dos no van a tener que ser 0. Es sumamente complicado eso. Por eso, yo les dije en las clases que cuando tuviéramos ese caso particular como un punto que no coincida con los ejes X y, teníamos que usar los ejes estos. El del R y el perpendicular o tangencial. El tangencial y el radial. Porque el tangencial siempre va a dar 0. Pero tendríamos que descomponer el peso. Porque al descomponer el peso, va a haber una componente que va a favorecer, pero va a aparecer aquí una componente P de acá. Y la fuerza, que lo voy a escribir con azul, la fuerza de contacto tiene que ir, no puede ir así, tiene que ir más o menos por acá. Y es lo más raro, tiene que ir como por esta dirección. Porque tiene que tener una componente que aniquile la tangencial. Ya que hay un peso que es tangencial. ¿Ya? Para que tengan esa consideración. Mucha gente se equivoca en esa parte de ahí. Y podemos resolver el problema. Después los dice, construir el modelo para determinar la fuerza ejercida sobre los puntos. Entonces tenemos el Fx y el Fi, calculamos el F total. Y tenemos el Fx y el Fi y podemos calcular el F total. De los dos problemas. El último problema nos dice que tenemos este automóvil, un automóvil que tiene una cierta masa, 2 toneladas, que viaja por la carretera recta.
Y en cierto instante el auto entra en una curva sin peralte, un lomo de toro. Ah, no, espera, una curva sin peralte. Ah, ya. No, visto desde arriba. Ya, sí. Visto desde arriba, no un lomo de toro, sino que el auto va viajando y de repente hace así. Una curva. ¿Qué significa el peralte? Por si no lo sabían, es como las calles cuando hay curvas, sobre todo en las carreteras, la calle es así. No se nota, pero el auto va chueco. Este es un auto y tiene una cierta inclinación. Eso es el peralte, que favorece que los autos no salgan de la curva. ¿Por qué? Porque los automóviles tratan de seguir su movimiento. Entonces se genera ahí como una inclinación que favorece la aceleración centrípeta, que no le cuesta tanto al auto y no patina. Entonces, al decir no perante, sin peralte, es que simplemente no cambia la inclinación, no hay que preocuparse de eso. Entonces el automóvil tiene una cierta masa, viaja por una carretera recta y en cierto instante el auto entra en una curva, sin peralte, en forma de arco circular de 100 metros de radio. Entonces nos dicen que desde el punto inicial hasta el punto con que sale de la curva es como si fuese una circunferencia de radio 100 metros. El conductor aplica los frenos desacelerando uniformemente a razón de tanto. Entonces el auto está desacelerando. Tiene una aceleración fija que es la aceleración tangencial. Tiene una aceleración tangencial negativa porque va desacelerando, que es la que va cambiando el valor de la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Entonces lo dice, construye un modelo dinámico y utiliza para determinar la fuerza ejercida por la carretera. Para un determinado punto, que es cuando el auto en el instante que la rapidez de 16 metros por segundo. Pero no nos dice la velocidad inicial. Ya, pero filo. Dice, construye el automóvil a 200, entra en curva en forma tanto, o sea, el conductor aplica los frenos, desacelerado. Ya. Entonces, el automóvil lo voy a dibujar con un rojo. El automóvil viene con una cierta velocidad que no conocemos y entra en la curva. Y en la curva desacelera. Mientras va desacelerando hay un punto que no sabemos cuál, que no nos interesa, pero hay un punto en la curva que tiene una cierta velocidad. Y nos dicen que la velocidad que tenemos que calcular es cuando tenga 16 o rapidez 16 metros partido en segundo. ¿Ya? Ahora, en ese punto, lo único que vamos a saber es que van a haber dos ejes, el eje tangencial y el eje radial. ¿Ya? Porque es una curva, está dentro de la curva, por lo tanto los ejes que vamos a utilizar van a ser eso. Entonces los objetos, primero, paso 1, los objetos van a ser el auto, va a ser la autopista, o como dicen acá, determinada por la carretera, y hacia abajo, que no se ve, pero hacia abajo está la tierra. La tierra, pero apunta hacia adentro, apunta hacia dentro del mapa, de este dibujo. La tierra, eso, contacto, eso. El segundo paso es hacer las fuerzas. Pero las fuerzas, las únicas que actúan, y el freno. Es engañoso esto porque el auto está desacelerando. Entonces está dentro del auto, no hay una fuerza externa. Podríamos considerar que no hay una fuerza externa. El segundo paso son las listas de fuerza, que va a ser la fuerza carretera-auto, y el peso del auto, pero el peso no influye en nada. Influiría como en la fuerza de roce, podríamos considerarla en cierta manera, pero vamos a escribirla porque sí, porque la habíamos puesto ahí. Tercer paso, el diagrama de cuerpo libre, pero el diagrama
va a ser no ejes X y Y, sino que va a ser los radiales y tangenciales. Entonces, primero, y ahí está el problema del peso. El peso no va a ninguna de las dos. El peso va hacia adentro. Por lo tanto, no es una fuerza que me ayude. Por lo tanto, si no me ayuda, podría eliminar la fuerza del peso. No me aportan nada. Solamente va a haber una fuerza, que es la fuerza de la carretera con el automóvil. ¿Y hacia dónde va? Primero podemos pensar que va hacia adentro. Voy a ponerlo en verde. Voy a pensar que va hacia adentro, que es centrípeta. Por lo tanto, voy a pensar que va hacia adentro. Pero realmente no puede ir hacia adentro porque también hay una variación en la tangencial, que es negativa, que va en la dirección opuesta al movimiento, que va para allá. Entonces, la fuerza tiene que ir en esta dirección. Esa es la fuerza CA. ¿Por qué? Porque tiene que tener un componente que me genere la centrípeta, el movimiento circular, que va en el eje radial, y tiene que tener una componente tangencial. ¿Por qué tiene que haber una componente tangencial? Porque me dicen cuánto mide esa aceleración, que es la variación de la magnitud de la velocidad. Entonces, la suma de fuerzas en T, tangencial, y la suma de fuerzas en R, van a ser, en la tangencial solamente va a estar la componente de la F en T, en la tangencial, y eso me tiene que dar la masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial me la dicen. Es 4 metros por segundo al cuadrado. Es 4, aquí está la ecuación, es m por 4 metros por segundo cuadrado. Negativa podría, ahí el signo menos, tengo que decir que es negativa, pero dependiendo mucho de mi sistema de referencia. Yo me equivoqué acá, el sistema de referencia, para que tenga el mismo signo, tengo que ponerlo en la dirección del movimiento. Tendría que poner T ahí. La costumbre de ponerlo hacia arriba. Y el R hay gente que lo pone hacia adentro el positivo y hacia afuera el negativo. En muchos libros, si van a estudiar, aparece el positivo hacia adentro. Entonces, ahí me queda el negativo. Ahí me coincide con que el negativo va para el lado opuesto. Y el R es simplemente la fuerza, pero centrípeta, es la radial. Y eso va a ser la masa por el omega cuadrado por el R. Y la pregunta, la apuesto que lo que van a preguntar es construir el modelo ya. Utilizo para determinar la fuerza ejercida. Podemos calcular la fuerza. Y lo podrían preguntar la velocidad angular en ese punto o lo que sea. Fíjense que los dan la velocidad en ese punto, no los dan el W, los dan la velocidad. Entonces ocupo esa definición de aceleración centrípeta, la velocidad en el punto. No de la velocidad angular, sino la velocidad en ese punto. Entonces me dan la velocidad en el punto, me dan el radio, me dan la masa, puedo calcular el FR. Me dan la aceleración, me dan la masa, puedo calcular el FT. Tengo el F tangencial, el F radial, puedo calcular el F total. ¿Ven? Lo único distinto fue que, como es un ángulo medio raro, no usamos las coordenadas X, Y. Y como no era solamente aceleración centrípeta, sino que había aceleración tangencial, el otro eje, este eje que está acá, no daba 0, sino que es multiplicado por la aceleración tangencial. Y el otro detalle es que la definición de masa por aceleración centrípeta, les dije que podía ser masa por W cuadrado R o B cuadrado partido en R. En este caso usamos la de la velocidad en ese punto, porque no es una velocidad angular constante, pero sí la velocidad en ese punto la podemos saber. ¿Ya? Recuerden que todo esto ha sido grabado, ya con esto terminamos la parte de movimiento circular. Por favor, repasen esta parte,
hasta que realmente entiendan. No es tan difícil con lo que hemos conversado, pero es práctica, y si no tienen la práctica les va a ir mal, sobre todo en esta parte. Y después cuando pasemos a la parte de torque y momento de inercia, se van a complicar más todavía. Tienen que repasar esto, sí o sí, no por la prueba, no porque van a ser evaluados, sino que para poder entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Recuerden que los datos que yo les doy, las cosas que les recomiendo es porque es la mejor forma de estudiar. Yo sé que la mayoría ya ha cursado este curso, puede ser que solamente vengan por la asistencia, pero recuerden de repasar estas cosas para poder de mejor manera aprobar el curso. ¿Ya? Lo estaríamos viendo el jueves. Cuídense, que les vaya muy bien. Recuerden repasar el contenido y eso. Recuerden estar revisando el aula para las fechas de los certámenes, el laboratorio, no faltar el laboratorio y ayudantías. ¿Ya? Entonces los vemos. Cuídense, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien, cuídense. Chao, profe. Bien.